Hola a todos y bienvenidos al canal. Para un transformador de 320 kVA vamos a hallar el modelo de circuito equivalente a partir de la lectura de los instrumentos de medición en los ensayos de vacío y cortocircuito respectivamente. La información que nos brindan es la siguiente para el ensayo de vacío: tensión, corriente y potencia de pérdidas en el núcleo. Y para el ensayo de cortocircuito, tensión, corriente y potencia de pérdidas en el cobre. Además, en su placa característica se encuentra la frecuencia de operación, la tensión del devanado primario y la tensión del devanado secundario. Vamos a hallar el modelo de circuito referido al devanado de alta tensión. A partir de los datos y sabiendo que es un transformador elevador, procedemos a calcular el modelo de circuito equivalente. Realizamos el cálculo para las corrientes de cada devanado. La corriente del primario es igual a la potencia nominal del transformador sobre la tensión del primario. Operamos y registramos el dato, esto con el fin de determinar en cuál devanado se realizó el ensayo de cortocircuito. Del mismo modo, realizamos el cálculo para la corriente del devanado secundario, potencia nominal del transformador sobre la tensión del secundario. Como podemos observar, el valor de corriente que vamos a obtener es igual al dato de corriente proporcionado por el instrumento de medición en el ensayo de cortocircuito, por lo que deducimos que se realizó en el devanado de alta tensión. Seguido a ello, calculamos la relación de transformación del elemento en cuestión, con la tensión de los devanados o la corriente por los devanados. En la tarjetita en pantalla les voy a dejar una lista de reproducción de conversión electromagnética, transformadores, obtención de parámetros y algunas técnicas para repasar y aprender de una manera muy fácil aquí en el canal. Para calcular los parámetros de la rama de magnetización, utilizamos los datos del ensayo de vacío. La tensión de vacío corresponde a la tensión del primario. Es por ello que deducimos que el ensayo se realizó en el devanado de baja tensión. Procedemos a calcular la resistencia de magnetización despejando de la ecuación de potencia de pérdidas en el núcleo. La resistencia de magnetización es igual a la tensión de vacío al cuadrado sobre la potencia de vacío. Reemplazamos los valores de los ensayos proporcionados, luego operamos. Cuando obtengamos el valor de resistencia, como se pide el modelo referido al devanado de alta tensión, hacemos uso de la ecuación para referir impedancias. La impedancia en el primario es A veces al cuadrado más grande que la impedancia del secundario. Despejamos como corresponde, realizamos la operación y finalmente obtenemos la resistencia de magnetización referida al devanado de alta tensión. Analizar la información antes de iniciar es lo primero que debemos hacer a la hora de resolver un problema para evitar pasos extra. De esa manera desarrollamos nuestra capacidad analítica. Ya obtenido el valor de resistencia de magnetización, continuamos con el cálculo de la reactancia de magnetización. Hallamos la potencia aparente con el producto entre la tensión de vacío y la corriente de vacío. Reemplazamos los valores de los ensayos y operamos. Luego, vamos a calcular el factor de potencia, todo esto con el fin de hallar la potencia reactiva. Potencia de vacío sobre potencia aparente. Después, despejamos el ángulo θ y posteriormente multiplicamos la potencia de vacío por la tangente del ángulo θ que hemos calculado y hallamos la potencia reactiva. Ahora, solo reemplazamos y calculamos el valor de la reactancia referida al devanado de alta tensión. Para más teoría, no olvides suscribirte al canal mientras ves este video. Dudas, sugerencias o recomendaciones, déjanos tus comentarios. De igual manera vamos a dejar bibliografía recomendada en la descripción del video para reforzar el contenido. Y de nuevo otra tarjetica, con simulación de transformadores monofásicos en el software Multisim. Otra forma de hallar la potencia reactiva es haciendo uso del triángulo de potencias y el teorema de Pitágoras. Sin importar en qué lado se alimenta el transformador, por seguridad es mejor realizar la prueba vacío en el devanado de baja tensión.
Esta no es la única manera de hallar el modelo equivalente del transformador, pero es una forma muy básica y sencilla para utilizar. Bien, ahora para calcular los parámetros de la rama equivalente, utilizamos los datos del ensayo de cortocircuito. La corriente de cortocircuito corresponde a la corriente del secundario. Es por eso que deducimos que el ensayo se realizó en el devanado de alta tensión. Procedemos a calcular la resistencia equivalente despejando de la ecuación de potencia de pérdidas en el cobre. La resistencia equivalente es igual a la potencia de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Reemplazamos los valores de los ensayos proporcionados y luego operamos. Ya obtenido el valor de la resistencia equivalente, continuamos con el cálculo de la reactancia equivalente. Hallamos la potencia aparente con el producto entre la tensión de cortocircuito y la corriente de cortocircuito. Reemplazamos los valores de los ensayos y operamos. Luego, vamos a hallar el factor de potencia, todo esto con el fin de hallar la potencia reactiva del elemento del mismo modo que con el ensayo anterior. Potencia de cortocircuito sobre potencia aparente. Despejamos el ángulo θ y multiplicamos la potencia de cortocircuito por la tangente del ángulo θ y hallamos la potencia reactiva. Ahora solo reemplazamos y calculamos el valor de la reactancia. En el curso de conversión electromagnética que encontrarás en el canal podrás acceder a los videos de manera organizada. Hay diferentes ejercicios que podrás realizar para obtener un buen desempeño en el área. Otra forma de hallar la reactancia equivalente es haciendo uso del triángulo de impedancias y el teorema de Pitágoras. Y otra vez, por seguridad, es mejor realizar la prueba de cortocircuito en el devanado de alta tensión, por la magnitud de las corrientes y equipos de medición disponibles para ello. Por el momento, eso es todo lo que vamos a hacer en este video. Recuerda hacerlo por tu cuenta con los mismos valores y luego con un ejercicio del libro. Si te ha servido el contenido y te ha gustado, nos puedes ayudar con un me gusta o compartiendo el video a tus conocidos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal para estar al tanto de nuevo contenido. Gracias por apoyarnos y